Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Les hemos comentado también la situación compleja que se está registrando en la región de Ñuble, donde finalmente, recordemos, han fallecido 5 personas a propósito de influenza, lo que derivó también finalmente en una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Local a propósito de las circunstancias en las que se ha dado también esta situación, donde lo que le llamó la atención también a los persecutores fue que son personas jóvenes también los fallecidos, hay 2 menores de edad y también otros que de una tercera edad y por supuesto muchos que no tienen patologías, otros que sí. Hay una diversidad también entre las víctimas fatales y se ha criticado también el manejo entonces de la comunicación que se ha dado también en torno a la relevancia de lo que es también la vacunación. A propósito de esto, el fin de semana muchas personas a lo largo del país también acudieron a distintos puntos de vacunación, ya tomando quizá un poco más de conciencia respecto a lo que es el riesgo de la influenza. Así que para tratar este tema vamos a conversar y estamos ya en nuestro locutorio virtual, lo vemos conectadísimo, al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, pediatra y también ex ministro de Salud, así que por eso vamos a tocar también lo que tiene que ver desde el ámbito de la comunicación y el rol también de público desde el punto de vista de lo que se está viviendo. ¿Cómo está Osvaldo Artaza? Bienvenido. Muy buenos días, qué agrado estar con ustedes, así que aquí igualmente disponible a vuestras preguntas. Sí, bueno, lamentablemente la noticia, la información que nos mantiene en esta entrevista no es tan positiva a propósito de estas 5 muertes en la región de Ñuble, Osvaldo, pero lo que llama la atención también en este caso y le llama la atención también a la Fiscalía es la diversidad también hoy día de las víctimas. No tienen finalmente condiciones quizás similares a las que uno podría estar también acostumbrado a veces cuando tenemos crisis sanitarias de esta índole. Las víctimas tienen quizás, sobre todo en una primera instancia, condiciones similares de edad, de salud, las patologías relacionadas. Y en este contexto, entonces, también ya llama la atención y saltan las alertas para la comunidad también qué es lo que está pasando, qué más o menos, cómo ve la situación de lo que se registra en la región de Ñuble. Bueno, primero es lamentable cualquier fallecimiento, es motivo, digamos, de pena y de reflexión y de aprendizaje. O sea, toda vida de un ser humano es realmente algo precioso. Así que eso es lo primero que quería compartir con ustedes y con quienes nos están escuchando. Lo segundo es señalar, digamos, que esto que está sucediendo en Ñuble nos debe remecer desde el punto de vista de recordar que la influenza es una enfermedad que puede ser fatal y tiene una mortalidad. Es una mortalidad de 2.2 que uno podría decir es baja, ¿no? Eso implica que todos los años tenemos fallecimiento de personas. Ahora, la gripe también o la influenza es como la puerta de entrada para otras afecciones, ya que la gripe nos debilita. Entonces, muchas personas de distinta edad hacen una influenza o una gripe y sobre la influenza hacen una neumonía o hacen otros cuadros que son muchísimo más graves y que tienen desenlaces fatales. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que con la influenza no hay que jugar. Entonces, por eso que todos los años se realiza una campaña de vacunación. La de este año ha sido la más fuerte de la que yo recuerde, por redes sociales, por medios de comunicaciones tradicionales, etc. Y la respuesta de la ciudadanía ahora se está notando que hay mucho deseo de concurrir, pero hubo un momento en que estuvo quizás un poco lenta porque yo creo que la gente estaba todavía con todo esto de tantas vacunas por el tema del COVID. Así que hoy lo que cabe es reforzar, todavía es tiempo para ir a los puntos de vacunación. Hay puntos de vacunación a lo largo de todo el país. Los vacunatorios están abiertos los sábados en la mañana. Se ha hecho un esfuerzo grande para acercar, digamos, la vacuna de la influenza, y no solo la vacuna de la influenza, sino que hay que recordar también que está disponible la vacuna del COVID, porque tenemos en Chile en este momento
la presencia de la influenza junto con el COVID y junto con los virus respiratorios tradicionales. O sea, tenemos muchos agentes que producen infecciones respiratorias agudas en simultáneo. Osvaldo, una de las discusiones que se ha aumentado, ha ido aumentando durante los últimos días, esto posterior a estos fallecimientos, y mientras usted daba su explicación me acordaba de inviernos anteriores donde efectivamente hemos tenido, antes incluso de la pandemia, inviernos donde mucha gente fallecía por el tema de la influenza, pero eran personas, muchas veces se tipificaba con gente en situación de calle, que tenía alguna comorbilidad. Hoy día se abre la discusión, sobre todo con la tipificación de los fallecidos en Ñuble, de si sería bueno pensar en una vacunación universal en cuanto a la influenza. ¿Qué opina usted acerca de eso? O sea, la vacuna está disponible a quien quiera. Lo que pasa es que hay personas que tienen más riesgo que otras. Eso siempre va a ser así. O sea, todas las personas tenemos que cuidarnos de las infecciones respiratorias agudas, todos, los niños, las personas jóvenes y también los adultos mayores. Lo que sí, si uno mira los grandes números, quienes están siempre más afectados son las personas o en las edades extremas de la vida, o sea, los niños pequeños y los adultos mayores y personas que tienen situaciones especiales. Las situaciones especiales son las mujeres embarazadas o las personas que tienen padecimientos crónicos, cualquiera sea el padecimiento crónico que tiene una persona, lo hace más riesgoso que el resto, pero eso no significa que las demás personas puedan no tener cero riesgo. Todos tenemos algún riesgo. Lo que pasa es que el riesgo aumenta y se concentra en esa población que se denomina población objetivo. Ahora, hay que también ver esto con perspectiva del tiempo. En Chile, la mortalidad por infecciones respiratorias ha ido bajando siempre, todos los años, a pesar de que siempre hay mucha preocupación, y eso es bueno que haya preocupación. Al final, uno saca las cuentas y ve que Chile ha tenido siempre una tendencia a descender su mortalidad por cuadro respiratorio, independiente del gobierno que sea. Esto se ha mantenido como una política de Estado, y independiente, como les repito, de quién ha estado en el gobierno, a esto salvo el periodo de la pandemia. Claro. Si uno saca el periodo de la pandemia, uno va a ver que siempre ha habido una disminución con respecto a la mortalidad, que nosotros esperamos este año tengamos incluso una mejoría con respecto a esta tendencia porque se incluyó algo que realmente es maravilloso, que es este anticuerpo monoclonal para prevenir complicaciones del virus respiratorio, sincicial respiratorio, en los niños pequeñitos, o sea, en los menores de 6 meses. Eso es algo que no teníamos, que en Sudamérica nadie lo tiene, salvo nosotros ahora, y que efectivamente es una gran cosa. Entonces, nosotros estamos con la expectativa de que esta nueva medida de salud pública va a ayudar a esta tendencia progresiva, lenta pero progresiva, de mejora de nuestros resultados frente a las infecciones respiratorias agudas. Ahora, eso no quiere decir de que tengamos momentos de mucho impacto, de mucha conmoción, y que nos debe recordar que con estos cuadros uno no puede jugar, sino que tiene que anticiparse y prevenir. Todavía es tiempo entonces de irse a vacunar. Había un punto también que comentó antes Osvaldo que igual llama la atención. En el fondo, por un lado, desde el punto de vista de las campañas del gobierno, esta ha sido la más extensa para poder, en el fondo, hacer este llamado a la población a que se inocule, pero finalmente la adhesión a la vacuna en este periodo ha sido la más baja, salvo ahora, evidentemente, que van a cambiar la cifra a propósito de esta lamentable noticia de las muertes en la región de Ñuble. Ahí entonces, en el fondo, hay lugares finalmente a los que, por más despliegue que tenga el gobierno, finalmente una muerte siempre va a ser mucho más para movilizar a la ciudadanía y sobre todo a los grupos de riesgo. Yo espero que no. Yo creo que ha jugado en contra
que la gente quedó, perdón la expresión, quedó un poco cabreada después de la pandemia, de tanta vacuna y cosas, y qué sé yo, y tantas medidas, y como que un poco de saturación. Pero yo creo que hay que convencer a la ciudadanía de que no se puede bajar jamás los brazos frente a los temas de los temas de salud, ¿no? Uno no puede descuidarse jamás, aunque esto nos delata y qué sé yo, otra vez, bueno, hay que hacerlo nomás porque hay que cuidar la vida de uno y cuidar la vida de sus seres queridos, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay mucha opción. Todos los años nosotros tenemos una gran presión a los centros asistenciales, y siempre estamos en estos meses, estamos que si se saturan o no se saturan, que los tiempos de espera en la urgencia, pasamos 3 meses todos los años con la misma. Eso y por lo tanto, yo creo que tenemos que apelar a nuestra memoria histórica, a nuestra conciencia ciudadana, y ahora que estamos empezando con las alzas, porque ahora estamos recién en un periodo que vamos a ir viendo el impacto progresivo de la presencia de estos virus y la afectación que produce en nosotros, en nuestras familias, entonces, y en los centros asistenciales. Estamos recién empezando con esto, así que y vuelvo a decir que estamos aún a tiempo para irnos a vacunar o para ayudar a alguna vecina o un vecino que tenga alguna dificultad para concurrir. Creo que es el momento de ser también solidarios y ocuparnos de que todos quienes nos rodean estén adecuadamente vacunados y preparados para este invierno, que todos sabemos va a ser duro. Estamos conversando en Mesa de Noticias con Osvaldo Artaza. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas y, por supuesto, también ex ministro de Salud. Osvaldo, usted decía, bueno, esto está recién empezando y siempre hay dudas porque por más que hemos ido aprendiendo, vino la pandemia, muchos adquirimos alguna información y conocimiento también, pero hoy día está muy fuerte todo, la gente se informa a través de las plataformas digitales, ahí a veces hay información que no es tan fidedigna, que no es correcta. ¿En qué momento hay que consultar? Cuando comenzó la pandemia había mucho lavado de manos, se habla de si es bueno o no es bueno en esta época ventilar producto del frío, se habla mucho también de si efectivamente es el frío el que enferma o no enferma. ¿En qué momento, cuáles son las medidas que podemos tomar en casa justamente, no para evitar a lo mejor uno de este tipo de enfermedades, pero sí para a lo mejor contenerlo, no ir a lo mejor a un centro de urgencia, como usted decía, en este minuto están bien exigidos? ¿En qué minuto consultar, ir hasta un centro asistencial, efectivamente a lo mejor para no perder tiempo o poder ir manejando una situación más en casa y a lo mejor poder contenerla? Muy buena pregunta, se la agradezco, porque siempre es bueno reforzar las medidas, los cuidados generales. Lo primero es que el lavado de manos sigue siendo una medida tremendamente potente para evitar los contagios, ya que cuando uno estornuda o tose se tiende a cubrir y viene la contaminación de las manos, y las manos es un gran facilitador de todo tipo de contagios. Entonces el lavado frecuente de manos es una medida higiénica muy, muy potente. Lo segundo es que la casa idealmente debe intentarse ventilar lo más posible, evidentemente, digamos, viendo las condiciones particulares de cada hogar. Hay que evitar la contaminación intradomiciliaria, o sea, evitar por todos los motivos que alguien fume dentro del hogar, porque todo lo que signifique contaminación intradomiciliaria irrita la vía respiratoria y facilita que se produzcan infecciones. El frío ya es un gran debilitador de nuestras defensas de la vía respiratoria alta. Si usted le agrega que hay contaminación, que alguien fuma o que se utilizan elementos de calefacción contaminantes, eso también contribuye notablemente
a disminuir nuestra capacidad de respuesta frente a los virus respiratorios. Una medida también muy, muy importante es si usted está con signos de alguna enfermedad respiratoria, o sea, está con todo, está con romadizo, está con un poquito de malestar o dolor de cabeza o qué sé yo, y tiene que salir por alguna razón, pues tiene que hacer una compra, tiene que hacer un trámite que no lo puede postergar, por favor use mascarilla, porque eso contribuye a disminuir la masa circulante viral y por lo tanto es un elemento protector para las demás personas. Y por otro lado, ¿dónde concurrir y cuándo? Primero, si usted tiene malestares leves y fiebre baja y no tiene dificultad para respirar, puede esperar un par de días y con buena hidratación y con medidas generales. Si ya pasan más de 2 días y la fiebre sube o hay dificultad para respirar, que son los dos síntomas más digamos, más de alerta, y por lo tanto ahí hay que concurrir a ser examinado. ¿Dónde concurrir siempre primero? Es al consultorio, o sea, al centro de salud ambulatorio. Y reservar la urgencia para cuadros más severos. ¿Qué significa severo? Ya fiebre que lleva más de 3 días, fiebres altas de más de 6 días, y sobre todo si hay dificultad para respirar. La dificultad para respirar yo creo que es un síntoma de alerta, de severidad, y por lo tanto, si un niño o un adulto mayor está con síntomas ya de alerta, al servicio de urgencia. ¿Por qué evitar concurrir con síntomas más leves a un servicio de urgencia? Porque en estas épocas ya se empiezan a tochar de una manera impresionante. Entonces, y en el servicio de urgencia existe lo que se llama el triage, que es un sistema en el cual a usted lo categorizan al ingreso y lo van a atender según no orden de llegada, según orden de severidad. Entonces, si usted tiene algo más leve, puede esperar 5 hasta 6 horas. En algunos inviernos ha sido los tiempos de espera en los servicios de urgencia. Entonces, imagínese, si usted va por algo más leve, esperar todo ese tiempo y atochar ahí aún más el servicio de urgencia no es lo recomendable. Por eso que siempre se dice, mire, primero vaya al centro ambulatorio, a su consultorio, al CEFAM, o al SAPU, y reserve el servicio de urgencia del hospital solo para los temas más graves. Ahí, Osvaldo, ya para ir terminando, se habían pedido algunas medidas en torno a lo que estaba pasando en Ñuble, como por ejemplo, además de evidentemente reforzar los puntos de vacunación, adelantar vacaciones o también en el fondo que se decretara alerta sanitaria para poder contar con mayores recursos, precisamente a propósito de las urgencias y las atenciones ahí en la salud primaria. ¿Cómo ve que esas medidas son útiles a esta altura? ¿Valdría la pena, por ejemplo, pensando también que evidentemente los niños y en las salas de clases generan también una mayor circulación viral, generar de nuevo? Porque ya el calendario había sido modificado precisamente por lo que habíamos visto en los años anteriores respecto a los virus respiratorios. Entonces, ¿vale la pena a esta altura o no son medidas que tendrían un gran impacto dada la situación actual? O sea, las vacaciones es una medida tremendamente eficaz y por eso que hay que calibrarla muy bien, no hay que usarla en tiempo inoportuno. Entonces, está muy bien que todos nosotros los ciudadanos nos inquietemos y hagamos propuestas y digamos esto, hagamos este otro, está muy bien, pero lo que yo sí pido es que tengamos confianza en que hay gente que sabe mucho, son técnicos o expertos, que están viendo las cifras de tal manera de que la fecha de las vacaciones se pueda utilizar en el momento que más pueda generar un impacto adecuado. O sea, porque adelantarla sin razón o con razones, digamos, discutibles, nos quita un instrumento muy poderoso. Y por lo tanto, como es tan eficaz, porque así es, hay que usarlo como es como uno está jugando a las cartas y uno saca el as, no lo saca cuando no siempre corresponde, claro. No, sacarlo sí, en el momento justo. Bueno, eso yo quiero señalar ahí, que
que hay que tener tranquilidad, hay que tener confianza, porque nuestro país ha vivido ya la cantidad de inviernos que ha vivido, y nuestro país ha acumulado mucho, digamos, experiencia desde el punto de vista de un manejo correcto de estas medidas. Lo mismo pasa en los hospitales. Los hospitales tienen una capacidad increíble, y aquí yo aprovecho a hacer un homenaje a todos nuestros trabajadores de salud, una capacidad increíble para ir convirtiendo camas. Entonces uno dice, están en el 90 y tanto. Bueno, tranquilos, porque ya hay una historia de aprendizaje de cómo ir haciendo conversiones que parecen milagros, porque como que nunca se acaban. Entonces eso da cuenta también de que hay una experiencia en nuestro país de enfrentar adecuadamente estos periodos tan críticos para todos nosotros y nuestras familias. Sí, lo que más importa es remecer la conciencia ciudadana y que nos pongamos las pilas. O sea, no hay que colocar todo en servicio de salud o colocarlo en el gobierno, el que esté. Hay que también nosotros hacernos responsables de lo que nos corresponde. Así es, a vacunarse. Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, pediatra y por supuesto también ex ministro de Salud, acá en conversación con Mesa de Noticias sobre la situación de la alta circulación de la influenza y por supuesto de los fallecimientos en Ñuble y las acciones a tomar, que la resumimos por supuesto en que si no lo ha hecho, se vaya a vacunarse. Muchas gracias, Osvaldo, por estar junto a nosotros. Gracias. Un abrazo grande, que tengan muy buen día. Igualmente. Chao. Bueno, ahí lo teníamos. Medidas que yo creo que todos tenemos súper internalizadas, pero que no se nos pueden olvidar. El lavado de manos, el poder ventilar, si somos de los grupos objetivos, poder ir a vacunarse. Si a lo mejor uno puede acceder a comprar la vacuna, también poder hacerlo. Ahora hay varios sistemas, sobre todo para quienes no están en los grupos de riesgo, a propósito, por ejemplo, de la caja de compensación o del sistema previsional que tenga, a lo mejor extras que tienen estas vacunas con algún tipo de oferta en el que no paga como el precio de ir a las farmacias solamente, sino que hay ahí también un convenio para que salga más barato en caso de que no estén los grupos de objetivos, que recordemos que eso lo pueden acceder, por supuesto, de forma gratuita en los sistemas públicos. Así que a tomar la conciencia, porque yo creo que ese es el problema, que se había olvidado lo riesgoso que era la influenza y que hoy día, a propósito de estos lamentables fallecimientos que se registraron en Ñuble, entonces se está volviendo a decir, bueno, sí, es mortal esta enfermedad. Sí, así que a cuidarse muchísimo. Nosotros siempre los invitamos a que puedan estar pero absolutamente atentos ahí a este tipo de afecciones que pueden ser bastante lamentables, ¿no?